La tela de la vida. Comienza Jeff Lawton diciendo: Me gustaría advertiros, estas van a ser unas 72 horas muy largas. Es un enorme cuerpo de información. Estad preparaos. Oiréis cosas que sacudirán vuestras mentes. Hará que penséis sobre cosas que ya sabíais, con nuevas conexiones. Como profesores, solo hay realmente dos maneras de anclar información, y solo hay dos: a través del dolor o el placer, ¿vale? Así que estáos preparaos a que se empujen vuestros botones a veces. Pero intentaremos, la mayoría del tiempo, divertirnos y contar historias interesantes, porque a menudo es la historia y la lección contenida en la historia la que os dará la información que recordaréis. Pero a ratos también has de ser sacudido en la otra dirección, porque el mundo se encuentra en tal estado que necesitamos que se nos recuerde a menudo. Así que esta es la enseñanza proactiva que hacemos. Lo demás son mayormente pizarra y palabras. Bill Mollison dice: Una cosa que quisiera decir es que cuando atiendes a un curso de permacultura, suele ser una cosa significativa en tu vida. Es una cosa que te cambia la vida. Muchos de vosotros estáis aquí porque vuestro matrimonio está fallando, o porque estáis arruinados, o porque vuestra novia os ha abandonado, y todas estas cosas. Así que necesitáis un cambio de rumbo. Y de repente os encontráis con que tenéis todos estos datos. A mí me llegan cartas de la gente. Recibí una de un amigo el otro día, un profesor de la Universidad Técnica de Berlín, que acudió al curso de permacultura. Y decía: pensé en escribirte y decirte que me has metido en muchos problemas. No sé si te odio o te quiero. Abandonó su profesorado y ahora está viajando y enseñando. Así que la permacultura origina un cambio y logras ver de forma distinta. Tus ojos cambian. Cuando tomamos un sitio que estamos diseñando para alguien, observamos que la energía le entra al sitio, realmente del sol. Y de esto se trata el diseño. Esta energía es almacenada en todo tipo de almacenamientos. Quiero decir, calienta a los pantanos, hace crecer a los animales, a los árboles y demás. Así que la energía entra en el sistema y luego es almacenada en todo tipo de almacenamientos, evapora agua y demás, y luego escapa del sistema. Así que la fuente es el sol, cuya energía comienza a entrar en nuestro sitio por el este y abandona el sitio por el oeste. Y vuestro trabajo como diseñadores, brevemente, consiste en maximizar los almacenamientos. Piensa en maneras de ralentizar o atrasar la escapada de la energía del sistema que estáis diseñando y establecer más almacenamientos. Si eres bueno haciendo esto, entonces eres un buen diseñador. El agua entra en tu sistema desde algún lugar, bien sea el cielo o por un pequeño arroyo, y finalmente abandona su sitio. Los ingenieros tienen una buena respuesta cuando les preguntas: ¿qué harías tú con el agua? Contestan: la pongo a hacer sus deberes o sus funciones. Esto entristece a la pobre agua, ¿verdad? Tienes deberes. Y hace que pienses: ¿qué pensarán qué son los deberes del agua? Si eres un ingeniero, uno de los deberes es la energía, el producir electricidad o energía mecánica. El agua es muy buena para esto. Otro deber, si no eres un ingeniero y eres un jardinero, el deber del agua es de hacer crecer tus plantas y demás. Mantiene limpios a tus hijos. El deber del agua es lavar a los críos y llenar las cisternas. Tiene muchos deberes, ¿verdad? Pero un ingeniero piensa mayormente en términos de energía, y aquí tienes un hecho curioso. La rueda de chorro de agua, donde mediante el uso de algún tipo de canalón o tubo conduces al agua a la rueda de agua compuesta con cubos. Has de tener cuidado porque si los cubos están instalados de manera equívoca, hará que la rueda gire del revés. Entonces, esta es la rueda de chorro de agua común. Pues la potencia en el eje es lo que mides. La rueda de agua de chorro superior es la máquina más eficaz que la humanidad ha ideado. Tiene una eficacia de un 96%.
y llegó a esta eficacia a través de una metodología de curiosidad llamada mejora de diseño incremental. Es decir, construyes una y mides la energía teórica en el agua y la energía en el eje. Y yo conocí a un tipo de los Estados Unidos que vino a ayudar a la gente de las aldeas de Guinea a construir una rueda de agua. Era 6% eficaz. Podrías mejorarla saltando encima de ella. Sin embargo, una buena tiene una eficacia del 96%. Es decir, el 96% de la energía del agua que cae a aquella distancia es convertida en caballos de fuerza o lo que sea equivalente a alimentar un generador. Y puedes comprarlas. Seguro que a través de Google las encuentras. En mis días había una rueda de agua muy eficaz que podías obtener de Canadá. Venía plegada, la desplegabas, la colocabas en un eje y ya está. Así que mejor que compres una eficaz a que te pongas a construir una que solo sirve para mojarse. Extrañamente nos hemos apartado del agua y la tecnología del agua. Casi en ningún lugar del mundo encuentras ruedas de agua, a no ser que recorras el Himalaya, donde hay miles de ellas que construyen con hachas usando madera. Y estas son unas ruedas de agua muy interesantes. Tiene una especie de canalón de madera y golpea esta rueda de agua cuyo eje es vertical y va girando al ser golpeada por el agua que expulsa el canalón. A menudo encontramos que el canalón está taponado y saliendo de un pequeño orificio sale el cuello de las antiguas botellas de cerveza que proporciona uno de los chorros más perfectos, y todo es construido con un pequeño machete y una visita al vertedero. Y golpea las aspas de la rueda y va dando vueltas, y encima del eje se encuentra una pequeña caseta con un techo en cuyo interior hay un molinero, compuesto por una piedra fija y la otra piedra que gira con el eje, donde deja caer el arroz, y obtiene la harina, que sale al aplastar el grano con las dos ruedas. Y estas las encontrarás por todo el Himalaya. Si alguna vez has ido a Nepal, te habrás tropezado con cientos de estas. Puede que no las hayas visto, pero ahí están. Encontrarás extrañas cabañas encima de los arroyos, pues dentro de la cabaña encontrarás el molinero. Y luego hicieron una cosa muy buena. Pusieron a trabajar a los ingenieros y crearon una rueda de agua esculpida de forma preciosa para reemplazar estas palas de madera que construyeron con sus hachas y mejoraron la eficacia en un 40%. Y ahora todos están forjando con hierro y martillos. Así que están siendo enormemente mejoradas, como si el Himalaya se estuviese convirtiendo en un centro industrial. Y en lugar de alumbrar tu molinero, ahora ya puedes alumbrar la aldea entera. Pero quisiera darte otro deber del agua que sacudirá tu mente, porque esta reemplaza totalmente al petróleo. Tienes un pequeño arroyo donde fácilmente conduces ese agua y dejas que el agua caiga. Aquí tenemos un embudo grande y dentro del embudo encontramos un cono sólido de aluminio lleno de agujeros que han sido taladrados y rellenas los agujeros con pajitas para beber o tubitos. Y entonces el agua cae por el embudo que está asentada en una caja y al caer, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Qué piensas que ocurre? El agua desciende por la tubería, pero ¿qué más está descendiendo? ¿Por qué tenemos esas pajitas de beber ahí? Porque mientras el agua cae, está succionando aire, porque cuanto más alta sea la velocidad, más baja será la presión. Así que todas esas pajitas están desesperadamente succionando aire, y eso significa que hay miles de pequeñas burbujas que están adentrándose en este arroyo de agua, donde no existían antes de pasar por este embudo. Y hacia abajo va el agua con las burbujas. Ahora, como aquellas burbujas de aire ascienden bastante lentamente y el agua cae bastante rápidamente, nunca, de hecho, logran escapar. Así que cuando llegan abajo, vemos que la tubería se convierte en una gran cámara subterránea. Como verás,
necesitarás unos mineros para hacer esto, porque has de descender unos 100 metros de profundidad. Y abajo van todas las burbujas, y aquí tienes un panel de salpicadura, y las burbujas se liberan del agua y ascienden a lo alto de la cámara naturalmente. Pero el agua asciende de nuevo por el tubo o la chimenea y continúa arroyo abajo, así que el agua no es utilizada. Pero, ¿qué piensas que ocurre con la burbuja mientras desciende? Tiene 100 metros de agua por encima. Se ha hecho pequeñísima, ¿verdad? Así que ha sido altamente comprimida. ¿Se calentó? Al igual que lo hace en tu bomba de aire para la bicicleta. No. ¿Por qué no? Porque está totalmente rodeada de agua, así que el agua muy rápidamente elimina cualquier temperatura por compresión. Así que este aire es de gran valor. Se llama aire comprimido isotérmico. Tiene la misma temperatura a lo largo de su recorrido. Ahora, el aire comprimido isotérmico no es aire caliente que contiene aceite vaporizado, tal como sale de un compresor, sino que es un aire muy limpio. Es el tipo de aire que te gustaría tener en tu aparato de respiración, y se puede vender para este propósito. Así que, ¿cómo lo vas a obtener? Pues fácilmente. Hacemos una pequeña perforación en la parte superior de la cámara, y con una manguera lo llevamos a nuestro taller, donde colocamos un pequeño grifo y tenemos una enorme reserva de aire comprimido isotérmico. Cada 8 metros que descendamos, obtenemos unos 14 psi, o una barra de presión. Así que a medida que desciendes, obtienes más presión. 140 psi de presión es capaz de reventar tu rueda en pedacitos. Así que llevas este aire ahora a tu taller y tienes un taller de aire comprimido. El aire comprimido hará funcionar cualquier maquinaria que funcione con cualquier otra cosa, pero hay algunas cosas que puedes hacer con el aire comprimido que no puedes hacer con ninguna otra cosa. Por ejemplo, puedes conducir una pequeña tubería en una habitación térmicamente aislada y cuando abres el grifo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando de repente liberamos presión? Que enfriamos, ¿verdad? Así que si tienes una tubería con aire comprimido en una habitación con aislante térmico, ¿qué es lo que tienes? Una estupenda cámara frigorífica. Otra cosa que podemos hacer con el aire es embotellarlo, al igual que embotellarías cualquier otro gas, y lo podemos alimentar o a cualquier regulador de gas y llevarlo a un motor y conducirlo. Pues estamos trabajando con un gas que pasa a través del motor y sale como aire frío. Así que solían hacer miles de coches en los viejos tiempos y tenían un cilindro de gas bajo el asiento de 85 litros de capacidad, con un motor de vapor con válvula de fluido. El motor constaba de 5 kilovatios de potencia de velocidad, teóricamente ilimitada, con una válvula de distribución porque la salida de escape se hiela. Así que el tubo de escape se llevaba a la parte trasera del coche, donde tenías una gran cesta donde colocabas el champán, el pollo y el vodka, y el escape congelaba la comida para ti. Así que este es un buen coche para tenerlo recorriendo las calles de Melbourne, ¿no crees? Andando por ahí, enfriando el ambiente y produciendo cubitos de hielo con tu coche. Por cierto, el nombre del embudo con las pajitas que aspiran al aire se llama trompa de agua. Entonces hemos llevado el aire comprimido isotérmico a nuestro taller, pues todo funciona con esto: los tornillos de banco, los taladros, las máquinas de chorro de arena, todo. Los suizos hacen todo tipo de maquinaria que funcione con aire comprimido. Y las cosas que puedes hacer con el aire comprimido no las puedes hacer con casi nada, como trabajar con los taladros neumáticos. Y puedes refrigerar directamente sin necesidad de maquinaria. Y puedes conducir un coche durante 300 kilómetros con 50 litros de aire comprimido, con un escape frío. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se te permite conducir un coche de aire comprimido? Es porque la empresa petrolera
compró la empresa de coches de aire comprimido y la cerró. En el 1935 compraron todos los negocios de aire comprimido y coches de aire comprimido y lo cerraron todo. E intentaron patentar la trompa. Fallaron por una muy buena razón. La trompa es antiquísima y ha sido utilizada por los herreros catalanes para soplar la forja y calentar el hierro. Y la única gente quienes tenían control sobre ello era la Iglesia Católica Romana. Ellos lo utilizaron bastante para hacer milagros. Puedes hacer que cualquier estatua se eche a llorar, sangrando, digamos, echa a llorar sangre, si tienes una trompa. Solo necesitas introducir una manguera por la parte trasera de la estatua y colocas unas pocas gotas de tinta roja y un agujero diminuto en el ojo y ya está. También puedes abrir y cerrar enormes puertas de latón. Llegas, las golpeas con un palo y dices: ábrete, sésamo. Abres el grifo y las puertas se abren. Puedes hacer muchos milagros con una trompa y no se puede ver nada. Entonces no hay manera de descubrir cómo lo hacen. Y piensas: quizás aquella estatua está llorando sangre. ¡Qué milagroso! Así que entonces, para que ellos pudieran quedárselo, lo que hacían es que si te pillasen con una trompa, te excomulgaban, y así evitaban que se propagase. Pero los mineros mantuvieron su uso y lo utilizaron desde tiempos inmemorables hasta el día presente, porque abajo en las minas el aire isotérmico tiene más valor que el oro, porque limpia el polvo de la mina y por sí mismo no explotará y enfría la mina, ya que una vez que te adentras unos cuantos kilómetros necesitas enfriar un poco. También hace funcionar los martillos neumáticos que usarás si eres un minero, y algunas de estas máquinas tienen más de 3000 kilovatios de potencia y tienen unas 2000 pajitas en el embudo. Son máquinas gigantescas que tienen en la mina, con sus prensas de estampado, sus martillos neumáticos y demás. Una vez que alcanzas los 100 psi, necesitas utilizar acero estirado como material para los contenedores, porque pasados los 100 psi necesitas contenedores bastante sofisticados. Puedes alcanzar los miles de psi utilizando una cosa llamada un intensificador, que es un cilindro muy duro con un émbolo que está unido a un cilindro más grande, donde si introduces aire comprimido, conduces el cilindro pequeño y a la salida puedes extraer aire a 1000 psi o más de presión y luego usarla en tu coche. Con unos 1000 psi conduces unos 500 kilómetros. Esto lo puedes almacenar en un pequeño tanque o cilindro de 56 litros. Todos los trenes funcionaban con aire comprimido y la mayoría de las cafeterías usaban aire comprimido, porque todo lo que hacían podías hacerlo con aire comprimido: cortar, triturar, congelar, todo eso con aire comprimido. Solo necesitas una pequeña manguera de aire comprimido en tu restaurante y puedes hacer todo esto. Entonces, habían las revistas de aire comprimido, llamadas, como era de esperar, revista de aire comprimido. Así que ahí lo tienes. Eso es algo que está ahí, siempre ha estado, es extremadamente eficiente, puedes llevarlo a donde quieras, conducirlo a miles de kilómetros de distancia, porque el aire comprimido no pierde su potencia al trasladarlo. Y si quieres duplicar su potencia, te lo llevas a casa y enciendes una cerilla y en cuanto eleves la temperatura muy levemente, la energía asciende de manera exponencial. ¿Y qué pasa con la electricidad? Pues en las viejas minas tenían una pequeña turbina en la pared y cada vez que pasabas abrías el aire y las luces se encendían. Era una pequeña turbina con un generador. Así que el aire comprimido muy fácilmente se convierte en electricidad, porque no tendrás ningún problema en obtener altas velocidades de giro con generadores. Un estudiante le pregunta a Bill Mollison que si necesitas una corriente de agua abundante, digamos un flujo rápido para lograr esto,
Él responde: en absoluto. Puedes tener una corriente de agua procedente de un arroyo muy suave. Solo tienes que conducirlo 3 metros, digamos, y dejarlo caer, porque cuando asciende, cuando asciende de nuevo por la caña, continúa por el arroyo y puedes repetir este proceso. Así que una y otra vez puedes tener trompa tras trompa. Y una cosa que notaba la gente, quienes se criaron durante los días de las trompas, es que hay mucha trucha en estos arroyos, porque nunca consigues liberar todas las burbujas, así que tienes agua muy bien oxigenada circulando de trompa en trompa. Así que es muy beneficioso. El agua desciende por una tubería y asciende por un pozo. Si usas agua bastante limpia, terminas con agua extremadamente limpia, porque además de estar isotérmicamente comprimida, ha eliminado todos los contaminantes en polvo. Es un muy buen sistema y tiene el beneficio de haberse usado muy ampliamente en el pasado. Ha sido puesto a prueba y hay mucha literatura escrita sobre ello. Ahora, vete a las bibliotecas de las universidades de ingeniería, tomas la palabra trompa y obtén todos los libros sobre la trompa de agua. ¿Y cuántos crees que vas a encontrar? Ninguno. ¿Alguna vez has oído a la gente de la energía alternativa mencionar el aire comprimido? No, ¿verdad? Porque en 1936 todos estos libros fueron prestados y todas las bibliotecas a las que yo he acudido nunca han sido devueltos. Así que no solo compraron y cerraron las empresas, sino que cerraron la información. Vete e investígalo, tienes las bibliotecas y también puedes buscarlo en Google. Es un magnífico sistema, no tiene partes móviles y conduce cualquier cosa. Pregunta una alumna a Bill: ¿es costoso hacer esto? Bill responde: para nada. Yo hice uno en Nueva Zelanda una vez con un embudo de plástico y un cono de yeso con pajitas de beber, y lo llevamos cuesta abajo mediante una tubería y lo adjuntamos a un contenedor de 160 litros y reventamos el contenedor en pedazos. Así que tienes que vigilarlo porque el aire comprimido es muy poderoso. ¿Por qué he entrado en esto? Porque quiero resolver todos vuestros problemas y lo acabo de hacer. Ahí tenéis energía limpia, sin residuos, sin problemas, totalmente disponible en todo lugar. Puedes conducirla durante miles de kilómetros a cualquier lugar. Lo tenían por todo Chicago y por todo París. Cada coche, tranvía, tren, frigorífico, cámaras frigoríficas, cada cafetería, todo funcionando con aire comprimido. Muchísimo mejor que el LPG, el gas de petróleo licuado. Yo estuve dándome un paseo recientemente por los Estados Unidos en Montana, país de vaqueros, y había un acuífero con una tubería saliendo del suelo, entrando en el acuífero. Pues giré la llave y un chorro de agua salió disparado más de 30 metros de altura. Eso es potencia. Puedes poner 70 o 80 trompas para esta, tras esta, y colocar cantidades ilimitadas de aire comprimido. Pregunta a una alumna del curso a Bill: ¿cómo evitas que las pajitas no sean succionadas hacia adentro? Responde Bill: porque las pajitas están siendo succionadas. Pero no son pajitas, son tuberías diminutas. ¿Y de qué material las haces? Y Bill dice: depende de la cantidad de dinero que tengas. Si me das mucho dinero, te las hago de diamante. Y si no quieres que se oxiden, las hago de acero inoxidable. Y si no tienes dinero, las hago de pajitas de beber. Pero funcionan, porque lo único que pasa a través de ellas es aire. Así que harías un gran trabajo en instalar una trompa de agua. Y mientras hablamos ahora, una está siendo instalada en un sitio de permacultura en Brasil, en un lugar llamado Pirenópolis. Es muy extraño el que podamos terminar con el petróleo. Sin embargo, jamás podrás quedarte sin aire comprimido, especialmente si es comprimido a través de la caída de agua. La estabilidad depende de la diversidad. Si es muy importante para ti el conducir coches y operar máquinas, entonces deberías de tener el mayor rango posible de combustibles. Y el aire comprimido
Es uno muy grande, uno de los mejores. Puede que el único bueno, ya que ninguno de los demás enfriará tu vodka. En fin. Jeff tiene aquí escrito: la diversidad conduce a la estabilidad, porque no perderás todo a la vez. La estabilidad conduce a la fertilidad. No sé cómo llegó aquí. Supongo que si no tienes nada que hacer y estás todo el día tumbado, podría conducir a la fertilidad. La fertilidad conduce al diseño productivo sostenible, porque estás pensando en formas de ahorrar energía cuando tienes mucho tiempo disponible en tus manos. La productividad tiende a diseñar economías sostenibles, porque puedes dejar que la mente oscile libremente. La economía conduce al diseño sostenible y la interacción comunitaria. De ahí obtienes la fertilidad. Y la permacultura, en la cultura, resulta a través de esta interactividad. Disculpa, y la permanencia en la cultura resulta a través de esta interactividad. Así que en nuestro pequeño diagrama, desde la fuente hasta el desaguadero, la diversidad incrementa porque estás colocando todo tipo de almacenamientos de energía, aumentando así el almacenamiento de energía y la complejidad del sistema incrementa. Así que esto es lo que has de hacer. Y si quieres saber cuál es tu trabajo es hacer esto en cualquier sitio. Desarrollar tus almacenamientos e incrementar el tipo de almacenamientos para cuando te dejes el sitio, las cosas se ven bastante bien. Ahora quisiera hablar de ciertas cosas. El rendimiento es algo que me intriga a mí. El rendimiento por unidad de área es la cantidad de energía que has ahorrado más la cantidad de energía que has generado. Como parte del rendimiento, el aislante térmico ayuda al rendimiento. Cuando estás calentando tu casa, podrás lograrlo con tan solo una vela, siempre que tengas una casa bien forrada de aislante térmico. Yo tengo amigos quienes te dicen: no enciendas una cerilla o pasaremos calor. Los americanos son muy extraños realmente. Mis disculpas a todos los americanos aquí sentados hoy. Pues construyeron lo que se conoce como la casa térmicamente superaislada. Y no estaban bromeando. Aquella cosa tenía como medio metro de esterillas de lana o por ahí. Y yo recuerdo estar en el noreste, en aquel momento, visitando a unos amigos. Un par de ellos tenían casas súper aisladas. Y es cierto, ¿sabes? Enciendes una vela y eso está calentísimo. Ellos pensaban que eso era fantástico, estaba bien. Pero cuando miré hacia arriba, me di cuenta que había unas vigas muy grandes que atravesaban de pared a pared. Y me di cuenta que había un montón de pequeñas setas saliendo de las vigas. Una semana después, las setas habían crecido considerablemente. Había una gran producción de setas de ostra en todas las vigas y en cualquier otro lugar donde pudieran alimentarse. La casa se devoró a sí misma. Y ya sabes, si comienzas a respirar rápidamente, todas las ventanas se condensan y comienza a chorrear agua, porque estás respirando demasiado. Así que la condensación era tremenda y no puede entrar aire alguno. Aquí está el problema. No puedes conseguir una corriente de aire en estas casas. Son a prueba de aire, están súper aisladas. Si enciendes un cigarro lo compartís todos, sale muy económico. Quemas un poquito de marihuana y están todos fumados. Y otra cosa es que la Tierra, que no es tu amiga, porque te dicen muchas mentiras sobre la Tierra desprende radón. Así que este radón se acumula en tu casa. Y como no tiene escapatoria, ahora vives en una atmósfera radioactiva. Y tus pulmones se llenan de radón. Eso no es lo peor. En el interior de las paredes tienes un montón de cable eléctrico, generando un campo eléctrico a su alrededor. Y mientras el radón entra en contacto con este campo eléctrico, el cable se empieza a hacer pegajoso y se pega al interior de tus pulmones el radón, y unos días después eres peligrosamente radioactivo, estás sudoroso y fumado.
y será mejor que se te entierre en algún lugar seguro. Así que esas casas fallaron, pero eran fenomenales para producción de setas. Yo las recuerdo claramente porque las vi cuando las inventaron y se demolieron en un montón radioactivo. Así que puedes sobrepasarte a la hora de poner aislante térmico. El suficiente aislante es más que suficiente. El aislante tiene una clasificación. La lana tiene una clasificación de R2. Así que cuando oyes que alguien dice el valor R de esa casa es de 2, esto significa que si la temperatura cambia afuera de tu casa, tardará 2 horas para que ese cambio se transfiera al interior de tu casa. Ahora, las esterillas de lana tienen una clasificación de R2, pero una paca de paja tiene una clasificación de R60. Así que tardará 3 o 4 días para que un cambio de 1 grado de temperatura entre en tu casa. Y para entonces el sol ha salido 2 o 3 días después. Así que no te enterarás que hacía frío afuera. Las pacas de paja son altamente aislantes y también producen buenas setas y respiran lentamente, así que el radón puede escapar. Las casas de piedra son muy propensas a los incendios y en los fuegos de 1967 todas se quemaron en Hobart. Las siguientes fueron las de ladrillo, porque también son rápidamente conductoras de calor en el interior. Y las casas de madera tienen mucha mayor posibilidad de supervivencia, 6 veces mejor que la piedra o el ladrillo, especialmente si están pintadas de blanco. Las casas de tierra también conducen el calor rápidamente, pero son muy baratas de son muy baratas de hacer, así que no importa si se queman. A mí me encantan las casas de tierra. Siempre puedes excavar y apisonar una casa de tierra rápidamente. Ahora, este curso entero trata de diseño, y la permacultura es la primera ciencia de diseño que cubre todos los casos. Diseño de dinero para tus comunidades, diseño de hogar, diseño de patatas. Diseñamos todos, todo. Ahora bien, ¿cómo diseñamos? Vamos a entrar en temas interesantes. Estamos mostrando lo horripilante que es la sociedad realmente. Quiero decir, pienso que la trompa de agua es una cosa que muestra lo horripilante que somos. Ya teníamos un buenísimo sistema de energía y se lo vendimos a las empresas petroleras y lo cerramos. Eso es muy horripilante. Lo último que oí sobre los sistemas de aire comprimido fue que en el centro de Londres, en la isla de los perros, Isle of Dogs, vendieron las tuberías de aire comprimido que solían operar todos los ascensores y también se utilizaban para doblar las planchas metálicas pesadas para la flota armada y demás. Se lo vendieron a una empresa de televisión, quienes usaron las tuberías de aire comprimido para arrastrar los cables de televisión a través de las tuberías. Ese fue un paso inteligente, ¿verdad? Consigue que los consumidores mueran de obesidad sentados delante del televisor todo el día. Pregunta a un estudiante: ¿cómo definimos rendimiento? Responde Bill: sí, el rendimiento no es el número de toneladas de patatas que extraes de un campo, sino que es la energía que te devuelve el sistema por la energía que entregaste. Y eso cuenta si bien estás conservando energía y si estás generando energía. Así que son al menos varias cosas cuya suma te da el rendimiento, y olvídate de las patatas. Sin embargo, si tomamos las patatas como ejemplo, y se presenta un agricultor en tu casa y el agricultor te da un saco de patatas, si te las llevas a casa y las destilas, y solo necesitas un poco de fuego para hacer esto, obtienes más o menos 3,5 litros de vodka. Y con 3,5 litros de vodka sería suficiente combustible para conducir tu coche, lo que sea, 60 kilómetros. Y tiene una equivalencia de combustible de 3,5 litros de combustible.
Pero hicieron falta 3.500 litros de combustible para que el agricultor pudiera cosechar aquellas patatas. Así que, como sociedad, tú vas al agricultor y le dices, ¿podrías labrar por mí y producir mi comida? Y te dice sí. Así que le das 3.500 litros de combustible y te devuelve una patata. ¿Te parece esto inteligente? Pero así son los colegios agricultores, y cada vez se pone peor. ¿Has visto los últimos modelos de tractores con las 8 ruedas? Tienes que subir una escalera para llegar al tractor. Pero no te preocupes, tiene cilindros de aire y te mantiene alejado de los venenos que estás fumigando en el campo. Así que vives en una atmósfera aislada, con aire fresco, entrándote a través de tus cilindros todo el tiempo y escuchando los últimos éxitos en tu iPod. Y tienes una radio de 2 vías donde la mujer te dice que vengas a por la cena. Esto es muy enfermizo. Sin embargo, te vas a un nativo de Nueva Guinea, con su palo afilado para excavar, enciende un poco de matorral, hace un pequeño agujero en el suelo, mete la batata. Él podría mantener tu coche funcionando porque le entregas 3,5 litros de combustible y él te devuelve 35 litros. Así que, ¿quién debería de estar enseñando agricultura? ¿Los graduados de esta universidad o un aldeano de Nueva Guinea? Tú mismo. Pero si quieres mantenerte en la tierra, has de escuchar al aldeano. Ahora, si quieres abandonarla rápidamente, entonces obtén tu licenciatura en algún sitio de educación agrícola, de algún instituto del Ministerio de Agricultura. No tienen ni idea sobre la conservación de energía, no tienen ni idea sobre nada. Vale, ahora te voy a decir cómo diseñar, y esto es único. En primer lugar, nos encontramos en un área generalmente muy pasada por alto por los diccionarios y las enciclopedias. Intenta buscar una definición de diseño. No puedes. Vete a la biblioteca y pregunta dónde está la sección de diseño. Y se pondrán a mirar en el GUI, que es el sistema clasificado de las bibliotecas, y te dirá que no tienen ninguna clasificación para el diseño. No existe. Y la preguntas a alguien, ¿sabes lo que es el diseño? ¿Sabes lo que es diseño? Y responden, sí, claro, son esas cosas en los trajes de las mujeres. Diseño funcional no es mencionado o archivado en ningún lugar de la sociedad porque es muy amenazante, ¿vale? Encontrarás casi todos los libros de jardinería o agricultura que solo tratan con técnicas y son todas logradas con recetas preestablecidas. Tus consejeros agricultores te dirán, creo que si esparces 2 bolsas de súper por acre te irá bien, como si estuvieras mezclando un pastel. Cada libro de jardinería que conozco trata solamente de técnicas. Son esencialmente apenas unidimensionales. Un libro sobre agricultura carece de amplitud, de anchura, de fondo o de nada. Esto es lo que llamo un sistema de una sola dimensión. El diseño es multidimensional y realmente es el cómo estableces los patrones al sistema e introduces el factor tiempo y técnicas y especies y generalmente das forma a todo. No conseguirás que den ni un paso ningún arquitecto o jardinero de paisajes sin tener un mapa. Cada vez que voy a ver una tierra alguien me pregunta ¿dónde está el mapa de la tierra? Digo, déjame en paz, tengo la tierra. ¿Para qué quiero el mapa de la tierra? Así que ¿para qué quieren el mapa de la tierra? Pues para alejarse al menos una dimensión de la realidad. Y diseñarán basados en el mapa. Así que por norma general el arquitecto de diseño de paisajes está obsesionado con los mapas. No sé quién dijo esto, pero alguien lo dijo. El mapa no es el territorio. Cuando compras un mapa no compras la tierra. Tienes una imagen de la tierra en un instante de su existencia, donde tiene una fecha en la parte inferior del mapa, y así es como se encontraba la tierra en aquel entonces. Pero no es como es ahora, y realmente no tiene nada que ver con lo que es.
porque cada día cambia, está en constante cambio. Así que nosotros sí, usamos mapas y usamos superposiciones de mapas, 6 capas una encima de la otra. Pero yo no pienso que sea la manera de diseñar. La segunda manera de diseñar es analizando los elementos. Yo inventé esto en un motel de Tennessee porque estaba muy aburrido una noche. Esta es una gallina Wyandotte, Wyandotte. Y la gallina necesita cosas. Tiene un alto rango de cosas que ha de tener. ¿Qué necesita una gallina? Pues comida, agua, aire. Así que comienzas a suministrarle sus necesidades. Y ya sabes, algunas medicinas que pueden ser naturales. Y la cosa que más le gusta a la gallina son otras gallinas. Si la das otras gallinas, tendrá un ajuste mucho mejor a la vida que si está sola, donde tiene a hacerse paranoica. Así que le alimentas todas estas necesidades. Podrás añadir lo que quiere también, pero realmente no cuenta. Por ejemplo, nuestro perro se encuentra en una casa de huéspedes ahora mismo y lo tienen en una pequeña habitación donde se encuentra un televisor y tiene una alfombra. Ahora bien, nuestro perro no le hace falta la televisión, no la ve demasiado. Así que no puedes ponerte a proporcionar los gustos o lo que quieren. Yo no sé si vosotros habéis cometido el fallo de ser padres, pero el segundo fallo que cometes, si tienes un pequeñajo de estos, es preguntarle qué es lo que quiere. Y entonces estarás hasta el cuello, porque tiene muchas cosas que quiere. Así que cállate y te daré lo que necesitas, y podrás descansar el resto de tu vida. Si alimentas a esta gallina con todas sus necesidades, lo que necesita, o permites que la gallina acceda a lo que necesita, a sus necesidades, y en cambio hace algo por ti, te devuelve productos, como los huevos. Si tú pensabas que convertir el agua en vino era un milagro, ¿qué te parece lo que hace una gallina? Mira, la das todas estas cosas y te devuelve huevos. Pienso que es hora de esculpirla y hacerla una iglesia, porque te entrega milagros todos los días. Así que, ¿qué más cosas nos proporciona la gallina? Abono, y de alto valor también. Y también puedes obtener buen metano. Si tienes muchas gallinas obtendrás mucho metano. Y puedes aplicar el abono al jardín una vez lo hayas disuelto en abundante agua, que tendrás que hacerlo de todos modos si quieres extraer el metano. ¿Qué más nos da? Nos da plumas. El milagro número 2. Si te das cuenta, nada de lo que la alimentamos asemeja a una pluma. En cambio nos devuelve plumas y produce calor. Por los años 50, yo me di cuenta que las gallinas tienen una temperatura corporal mucho más elevada que nosotros. Y yo sabía esto porque en aquel entonces yo tenía muchas gallinas pensando que podría hacer dinero con ellas. Realmente no es una buena manera de ganar dinero. Y me sentaba en su cobertizo por las noches y sudabas allá adentro. Las gallinas convierten cualquier lugar en tropical. Quiero decir, si construyes una casa de pacas de paja y la habitas junto con 40 gallinas, jamás te hará falta un lecho o un fuego, nada. Estarás muy a gustito y puedes comértelas. Carne, otra de las cosas que nos dan las gallinas. Ruido también nos dan. Y de hecho varios ruidos específicos muy buenos. Jamás tendrás duda alguna si anda una serpiente o un gato tigre a tu alrededor si mantienes gallinas. Así que las gallinas tienen muchas salidas. Las entradas son las necesidades que la alimentamos y las salidas son lo que nos devuelve. Ahora, si tú crees que eres un buen diseñador, colocarás todas estas necesidades donde la gallina pueda accederlas. Y tomas todos estos productos que te devuelve la gallina y los pones en uso. Ahora, si fracasas como diseñador en suministrarla algo, cualquiera de sus necesidades, entonces la gallina la palmará. Desarrollará alguna enfermedad como polvo en los pulmones, dará vueltas en círculos y se caerá.
Y si fracasas en darle uso a las salidas, a los productos, estos se convierten en contaminantes. Así que aquí tienes tu definición. Fracasar en el diseño por no suministrar las necesidades, el fracaso resulta en trabajo. Porque si tú no colocas a la gallina donde pueda acceder al agua, te encontrarás llevando agua a las gallinas y de repente te conviertes en un trabajador para la gallina. Y entonces comienzas a preguntarte cuál de los dos tiene el cerebro más grande. Y te preguntas quién está trabajando para quién. Hay mucha gente que trabaja y está muy bien entrenada por su perro. El perro comienza a rascar la puerta y se levantan a abrirla. En cambio, tú puedes ponerte a hacer todos los gestos que quieras a la puerta, el perro no se va a levantar y abrírtela para ti. Así que has de usar todos los productos, has de encontrar un lugar para ellos y has de suministrar todas las necesidades. Ahora, la gallina tiene funciones, hace cosas como rascar, forrajear o buscar alimento y demás. Así que todos estos son comportamientos intrínsecos. Entonces, no solo hay que dejarlas que hagan esto, pero si dejas que hagan esto adecuadamente, encontrarán muchas de estas necesidades. Cualquier cosa que se mueva la comerán, y rascarán pequeñas raíces y se las comerán, y eliminarán hierbajos que no quieras. Así que si no quieres tener que trabajar y no estás realmente interesado en contaminar y quieres permitir que la gallina cumpla su función, si realmente diseñas correctamente, lo único que has de hacer es sentarte y admirar tu trabajo. ¡Qué bien hice eso!, dirás. Mira todas estas gallinas trabajando. Están trabajando para mí. Rascando mi jardín, abonando mi jardín, produciendo mis huevos para el desayuno. Así que obtienes un gran beneficio pensando así. Entonces piensas analíticamente, ¿cuántas cosas conecta con esa gallina? Y hay muchas. Nosotros dormimos con plumas en casa, plumas de ganso. Tú probablemente también, yo lo he hecho toda mi vida. Me aísla y me mantiene caliente. Nosotros comemos huevos. También puedes sentarte en el gallinero un día frío y se está bien calentito y cómodo. Y comemos gallinas, y escuchamos los ruidos y sabemos si hay un gato tigre matando tus gallinas. Si lo hay, lo atrapas al gato tigre, lo pones a hervir y se lo das de comer a tus gallinas. Sí, las gallinas se comen a los gatos tigre. Lo primero que hice con mis gallinas en el pasado, en los 60, fue coloqué la percha y una malla separadora en todo el medio, separando así las gallinas de las plantas. Esto se convirtió en un furor en los Estados Unidos. Todos los estados del nordeste construyeron invernaderos de cristal calentados por gallinas. Teníamos un invernadero de cristal con 500 gallinas en Kentucky, en las montañas de Blue Ridge, y era un calor excesivo. Podrías cultivar mangos allá entre la nieve, con suficientes gallinas. Las gallinas lo calentaban durante la noche, y durante el día la circulación del aire lo mantenía. Las gallinas son calentadoras automáticas. Lo único que has de hacer es cortar una entrada del tamaño de una gallina y tu calentador silenciosamente se va desprendiendo de la temperatura una unidad a la vez. Cuando hace demasiado calor. Cuando hace frío afuera, comienza a calentarse una unidad a la vez y calienta tu invernadero de cristal. Son perfectos calentadores de invernaderos de cristal y te ahorran mucho dinero. La primera vez que construimos una fue en Melbourne y era para 2 gallinas y encima de donde se encontraban las gallinas poníamos unas bandejas con semillas y funcionó. Durante todo el invierno conseguimos germinar las semillas. Así que la más pequeña que construimos era de 2 gallinas y la más grande hemos construido de 500, pero hemos construido muchas. Trabajando con un arquitecto de Berlín,
Fuimos a una casa de una pareja de clase media y construimos un invernadero de cristal de ladrillo y era muy exitoso y parecieron muy satisfechos. Pero regresamos varias veces para ver cómo iba y nunca había nadie en casa. Cada vez que íbamos, no había nadie en casa. Pasando un tiempo les llamamos por teléfono y quedamos con ellos para verlo. Y cuando llegamos les preguntamos ¿cómo es que nunca estáis en casa? Ya no vivimos en la casa, vivimos en el invernadero, nos dijeron. Entramos ahí después de que lo construyeseis. Es mucho más cómodo que en nuestra casa. Así que metimos una mesa y unas sillas, y transcurrido el tiempo, metimos un sofá, dos, y ahora vivimos ahí. Sigue siendo un gallinero porque no es legal que vivan ahí, pero viven en un gallinero. ¿Ves? Los arquitectos pensaron que querían una casa, pero no, querían un gallinero, porque el gallinero es cómodo, y la casa es amargamente fría y muy costosa de calentar. Así que la gallina está convirtiendo al arquitecto en obsoleto. Y sabes que la gallina es más inteligente que la mayoría de la gente, y pronto descubrirás que es más inteligente que cualquier graduado de universidad. La gallina gana en la mayoría de los casos, en cualquier análisis energético que quieras aplicar. Vale, así que comienzas a analizar. Yo pienso que esto es muy científico, lo que estamos haciendo. Es trabajo analítico y es filosófico y hace que pienses. Y si no piensas, te van a ganar las gallinas y te encontrarás con que andas llevando cubos de agua a las gallinas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suministrar el agua? Necesitamos conducir al agua a donde la gallina pueda llegar. ¿Qué suministrará la comida? Pues podemos conseguir que mucha gente, ¿podemos conseguir que mucha de ella caiga en la cabeza de la gallina? Pues sí. Hay una planta llamada Coprosma repens, que es una planta de Nueva Zelanda, que crece cerca del mar y es verde oscura y es odiada por vuestros horticultores ambientales, que son los fascistas ecológicos del mundo, porque no es nativa de Australia, aunque tenemos coprosmas. Pero la Coprosma repens tiene 3 cultivos al año de grano o mora. Cada una de ellas da miles de estas y cada una contiene 2 semillas de trigo y las gallinas les encanta.